de nuestra segunda parte del estudio de los Nefilim, los ángeles caídos. Necesito que me acompañen al capítulo 6 de Génesis, versículo 1, 2, 3 y 4. Vamos a volver a reintegrar, a volver a acordarnos del estudio pasado, ¿sí? Para poder seguir la secuencia del estudio. Amén. Amén. Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Nosotros la semana pasada estábamos estudiando quién eran los hijos de Dios, que aparecen en el versículo 2. Ya entendemos que los hijos de Dios son seres angelicales. Entonces, la pregunta que nosotros nos estábamos haciendo el estudio pasado era por cuál es el motivo o la razón, ¿sí? O el propósito de que esos hijos de Dios se hayan mezclado con las mujeres de los hombres. Entonces, nosotros entendemos por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, que esos hijos de Dios comenzaron a tener una especie de conexión entre el ADN, ¿sí?, donde todo eso comenzó a partir de Génesis 3:15. Entonces, me acompañan a Génesis 3:15 para volver a retomar el tema de la semana pasada. Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí nuestro Dios, Creador Todopoderoso, Él está profetizando, ¿sí?, que en un tiempo no lejano, te podría decir así, iba a nacer, ¿sí?, de la simiente de la mujer, porque la simiente, ahí donde aparece en el versículo 15, capítulo 3, viene el hebreo Sera, que significa linaje, que significa semilla, que significa descendencia. Entonces, ahí en ese versículo nos está dando a entender el Espíritu Santo, ¿sí?, que la mujer va a tener una simiente, ¿sí?, pero eso es en el transcurso del tiempo, donde en esa simiente iba a nacer ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, por medio de un nacimiento virginal, o sea, sin contaminación genética. Y en la otra simiente, ¿sí?, eso lo hablamos la semana pasada, lo estudiamos, ¿sí?, que era la simiente ¿de quién? De Satanás, ¿sí? Porque en el versículo 3:15 nos habla que la simiente en el hebreo, ¿sí?, significa cera, pero también en el griego significa esperma, ¿sí? Esto nos está dando a entender que en el versículo 3:15 iba, no sé, ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Ya en los últimos tiempos nos está diciendo que va a salir una copia
o una imitación de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el anticristo. Y la pregunta es, ¿va a ser un nefilín? Pues yo voy a decirle por medio del estudio que sí va a ser un nefilín. ¿Cómo así? ¿Un nefilín alto de 5 metros de altura? No lo sabemos aún, pero sí sabemos que es un nefilín. ¿Por qué? Porque es una mezcla de dos naturalezas. Así como se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, hubo una mezcla entre la parte espiritual y lo terrenal. Eso sí lo tenemos totalmente comprobado ahí en ese versículo, Génesis 3:15. Amén. Amén. Entonces necesitamos que ustedes nos acompañen donde estábamos estudiando los 3 puntos de vista de los hijos de Dios. Nosotros la semana pasada estábamos estudiando los 3 puntos de vista de los hijos de Dios. El primer punto de vista en el libro de Job, la frase claramente se refiere a seres angelicales. En Génesis 6, los hijos de Dios son distintos de los hombres, sugiriendo que no eran humanos. Esto es consciente con el uso de la frase en Job diciendo que el pasaje habla de estos seres cohabitando con mujeres, debieron haber tomado forma física. ¿Quiénes? Los ángeles, o poseían los cuerpos de los hombres. En Génesis 6. ¿Sí? O sea que en ese punto de vista nos está dando a entender, ¿sí? O sea, en ese estudio, que esos hijos de Dios eran seres angelicales, donde ellos se materializaron en forma física, ¿sí? Y hay otro punto también, que ellos poseyeron los cuerpos de los hombres para poder, ¿qué? Tener relaciones sexuales. En el segundo punto, miembros del linaje de Set, hijas de los hombres, eran descendientes de Caín. Pero como se mencionó antes, el texto distingue los hijos de Dios. En Génesis, ¿qué? Capítulo 6, versículo 2. O sea que eso se distingue, los hijos de Dios del hombre, que incluyen a los setitas. ¿Y quiénes son los setitas? Por decirlo así, la tribu de Set, al igual que los cainanitas, o sea, la tribu de Caín. Y sugiere las hijas de los hombres son mujeres humanas en general, no solamente eran cainanitas, sino eran de las dos tribus. El tercer punto de vista, los hijos de Dios, como tiranos poderosos, tal vez poseídos por demonios, que se creían divinos. ¿Sí? Ya sabemos que en Génesis capítulo 4, versículo 19, habla en ese versículo sobre la poligamia. Y Lamé tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. O sea que en ese versículo, en ese tiempo, los hombres fueron poseídos, ¿sí?, por esos demonios, ¿sí?, o por esos hijos de Dios. Amén. Ellos practicaban la poligamia, pero el uso de la frase hijo de Dios en Job milita en contra de este punto de vista. O sea, esto quiere decir que los hijos de Dios
no eran simplemente hombres normales, eran ángeles. Amén. Necesito que ustedes me acompañen al libro de Mateo, versículo 22. Disculpe, Mateo capítulo 22, versículo 30. Mateo capítulo 22, Amén. versículo 30. Esto es muy importante escudriñarlo, estudiarlo. ¿Ya lo tienen? Amén. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El contexto es importante. Jesús aquí estaba hablando con los saduceos. Vuelvo y reintegro. Los saduceos en esa época era una especie de una secta. Y ellos no creían en la resurrección. Pues por eso aquí nuestro Señor Jesucristo recalca, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, eso quiere decir que los saduceos no creían en la resurrección. Me acompañan a Lucas capítulo 20, versículo 35. Lucas capítulo 20, versículo 35. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo le están haciendo preguntas sobre la resurrección. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla en Lucas 20, capítulo 20, versículo 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta o muy claro que las personas que nacen a partir del vientre de la madre, ¿sí? Cuando nace el bebé, la pregunta es, ¿son hijos de Dios? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué no son hijos de Dios? Porque aquí en Génesis, si quieren me acompañan, capítulo 5, versículo 3, en el capítulo de los descendientes de Adán, en el versículo 3 nos indica, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí el Espíritu Santo nos está resaltando que el que nace, ¿sí?, es hijo de hombre, no es hijo de Dios. ¿Cómo así?
¿Por qué es hijo de hombre? Porque cuando Adán estaba en el paraíso, fue separado de Dios por medio del pecado. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros para poder ser hijos de Dios? Tenemos primero que todo aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años, porque todo lo que había hecho el hombre, o sea, lo estropeó, vino nuestro Señor Jesucristo a corregirlo. Y las personas que están ahorita, pues, no acuden a la palabra de Dios, están en el mundo, ¿sí? Todavía sí, todo el mundo a veces se hace preguntas, ¿sí? Pero es importante nosotros entender que cuando un niño nace, no es hijo de Dios, es hijo de hombre, ¿sí? Eso es lo importante. Nosotros, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Cuando llegamos a una madurez, ¿sí? Acudimos a la palabra de Dios y entendemos qué hizo Dios para con nosotros, ¿sí? Entender todo el proceso que hizo Dios, que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entenderlo, aceptarlo, ¿sí? Arrepentirnos de esos pecados que hemos cometido y así irnos al camino de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser diferentes a nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo estuvo en el mundo, ¿sí? Actuó así en el mundo, nosotros tenemos igualmente que actuar así como Él. Amén. Necesitamos que nos acompañen, pues vamos a hablar sobre los hijos de Dios según las fuentes antiguas. Yo hice una investigación, ¿sí? Porque hay personas, hay pastores, hay teólogos, hay eruditos de la palabra. Dicen que esos hijos de Dios no eran ángeles, eran simplemente hombres. Ellos dicen que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, ¿sí? Y las hijas de los hombres eran las mujeres o las descendientes de Caín. Entonces tenemos que averiguar en lo más profundo de las fuentes antiguas. Tenemos un libro, ¿sí? Que es un libro apócrifo, pero hace parte de la palabra de Dios. Hay personas, ¿sí? No señalo ni nada, pero dicen que estos libros no hacen parte del canon de la Biblia. Pero ahí tenemos un libro donde nos hablan realmente y nos resaltan quiénes eran esos hijos de Dios. Tenemos un libro que se llama el libro de Jacer. El libro de Jacer dice así unos puntos. Está en el capítulo 4 del libro de Jacer, página 16, ¿sí? En adelante. Y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos de Yahweh en esos días, mientras se multiplicaron en la faz de la tierra. O sea que aquí no está haciendo referencia igual que en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 6, versículo 1, que en ese tiempo los hombres abandonaron los caminos, o sea, se fueron hacia la maldad, se fueron hacia el pecado. ¿Pero por qué se fueron hacia el pecado? Mientras comenzaron ¿a qué? A multiplicarse en la faz de la tierra.
O sea que en Génesis capítulo 6, nosotros no estamos colocando el libro de Hacer de primero que la Biblia, no. Estamos haciendo por medio de fuentes antiguas que lo que dice la Biblia es verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Vuelvo y recalco ese punto. Y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos de Yahweh en esos días, mientras se multiplicaron en la faz de la tierra, con hijos e hijas, y ellos enseñaron el uno al otro sus prácticas malvadas, y ellos continuaron pecando contra Yahweh. En el otro punto, y cada hombre se hizo para sí un Elohim, o sea, eran idólatras. Dejaron los caminos de Dios y comenzaron a hacer sus propios dioses. Y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino como también a sus parientes. O sea que nos está recalcando aquí, ¿sí?, en este libro antiguo, que es el libro de Hacer, que en ese tiempo, cuando se multiplicaron los hombres, había totalmente la maldad y comenzaron a desviarse del camino. Y por medio de esa maldad, ellos tenían sus designios, sus pensamientos del corazón, por haberse apartado de los caminos, y comenzaron ¿a qué? A robar, comenzaron a saquear, ¿sí? No tan solo a cualquier persona, sino a los propios vecinos de los que ellos conocían, como también a sus parientes, a la misma familia. Y ellos corrompieron la tierra, y la tierra estaba llena de violencia. Y sus jueces y regidores, aquí tenemos que hacer como una especie de un entre paréntesis, y sus jueces y regidores, llamados los vigilantes. O sea, esos jueces y regidores eran ángeles que estaban vigilando si estaban haciendo los hombres las cosas bien o la estaban haciendo mal. Y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos. ¿Quiénes? Los vigilantes, o sea, los jueces y regidores. Aquí nos está resaltando en este libro antiguo que esos hijos de Dios eran jueces y regidores, llamados los vigilantes. Y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de los esposos por la fuerza, de acuerdo por su escogencia. Imagínense que en la palabra de Dios es muy viva y eficaz. Hay personas de todo el mundo que piensan que la palabra de Dios no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Y no es así. Aquí en este libro antiguo, ¿sí?, el libro de Hacer, también lo está resaltando, de que esos jueces y regidores o hijos de Dios o los vigilantes fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas a la fuerza, de acuerdo a la escogencia de cada uno de ellos. Y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Dios o provocar a Yahweh. Vamos a hacer una pequeña, pues, vámonos para la Biblia, porque aquí ya estamos hablando de libro de Hacer. Aquí este libro antiguo, sí, el libro de Hacer, nos está también diciendo de que en esa época
o en ese tiempo, esos hombres comenzaron a mezclar las aves, las bestias, ¿sí? Enseñaron la mezcla de una especie a la otra, para así ellos provocar, ¿qué? La ira de Dios. ¿Me acompañan? Capítulo 6 del Génesis. Capítulo 6 del Génesis. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora acá entendemos, en lo más profundo de la palabra de Dios, ¿sí?, que aquí nos estamos dando cuenta de que nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, estaba enojado, estaba arrepentido, pero ¿arrepentido de qué sentido? ¿Arrepentido de haber creado al hombre? No, porque si es Dios, Él no tiene por qué arrepentirse del hombre, porque Él todo lo sabe. Amén. ¿Él se arrepintió en qué? En cambiar de una forma de pensar, ¿sí?, para que el hombre se pudiera corregir, para que el hombre se arrepintiera de los caminos del mal que estaban haciendo. Amén. Aquí en el versículo 7 y capítulo 6 del Génesis, por eso nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, iba a destruir sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, ¿sí?, que ha creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos. O sea que el hombre en esa época, por medio de los jueces, de los regidores, de los vigilantes, que son los hijos de Dios, que son ángeles, ellos le enseñaron al hombre a realizar mezcla con un animal, con otro animal. Ahora la pregunta: ¿será que nosotros en este momento, en el año 2018, estamos en la época de Noé? ¿Por qué en la época de Noé? Porque en este momento hay mucha manipulación genética por parte de los científicos. Hay mucha manipulación entre animales, entre otro animal, no tan solo entre animales, entre seres humanos, entre hombre con hombre, mujer con mujer. Pero los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que estudian la palabra de Dios, los que se arrepienten de todas las cosas que han hecho en cuestión del pecado y se van para los caminos de Dios, entendemos que no es el hombre. Entendemos por medio del Espíritu Santo de Dios que son potestades, que son espíritus, ¿sí?, que nosotros no podemos ver, pero ellos están haciendo las cosas como en los días de Noé. Por eso nuestro Señor Jesucristo recalcó: así como los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, por medio de la maldad, por medio de la multiplicación del hombre, por medio de la mezcla de los animales, por medio de los robos, por medio de las
pues, robos, por medio de la idolatría, por medio de toda clase o tipo de maldad entre los pensamientos del hombre, que no hacen parte en sentido de que no están en los caminos de Dios, Dios muy pronto va a enviar juicio a la tierra. Y ahorita en este momento, me da pena decirlo, pero tenemos que estar fortalecidos en el Espíritu, ¿sí? Tarde o temprano Dios envía juicio a lugares, pero donde el hombre está en el mundo, está en las tinieblas, están haciendo lo que están haciendo, están promocionando el homosexualismo, el lesbianismo, no tan solo eso, están promocionando hasta inclusive presidentes que no están en los caminos de Dios, están promocionando la corrupción, están promocionando todo tipo de cosas, ¿sí? Y otros entendemos que no son ellos. Nosotros entendemos que hay fuerzas espirituales, ¿sí? Potestades satánicas, ¿sí? Que están manipulando al hombre, que están manipulando a los gobiernos, que están manipulando a todos los gobiernos del mundo. Amén. En el otro punto, en el libro de Jacer, dice, y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. O sea que en el libro de Jacer también lo está afirmando de que toda la tierra estaba corrompida y por eso nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, envió el juicio, envió ese diluvio, porque todos los hombres, todos, absolutamente todos, y todos los animales. Amén. Porque igualmente aquí en Génesis capítulo 6 nos dice, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho, dice el Señor. Tenemos que entender que de todo, detrás de todas esas cosas, están los ángeles caídos. Amén. Hice una investigación sobre un lugar que se llama Tassili, Argelia, donde hay unas pinturas rupestres, ¿sí? Y me llamó mucho la atención. Vamos a leer sobre esa investigación. Las pinturas rupestres de Tassili son sin duda alguna evidencias de la posible visita extraterrestre que recibimos los humanos durante la prehistoria, concretamente en la meseta de Tassili, al sur de Argelia, en el árido desierto del Sahara. Según los expertos en las cavernas de Tassili, Anger, está la más importante colección de arte rupestre conocida. Son los miles de millares de pinturas que se cree que solo son el 20%, las demás han sido destruidas por la erosión. Estas pinturas rupestres datan de 10 a 15.000 años de antigüedad. Las pinturas de esa época suelen tener una sola tonalidad de color, en cambio las de Tassili usan más tonalidades, lo cual las hace más especial aún. La gran mayoría de las imágenes son de animales, de jirafas, avestruces, elefantes, bueyes e incluso hipopótamos, lo cual demuestra que en la antigüedad esa región estuvo llena de vida. Tassili quiere decir plataforma de los ríos. ¿Qué les estoy tratando de enseñar a ustedes por medio de esta investigación? ¿Sí?
de la arqueología, que en esa época habían humanos, ¿sí? No estoy diciendo, pues, lo está diciendo la arqueología, ¿sí? Que todo lo que los humanos o los hombres veían, ellos los pintaban, ¿sí? En las piedras, en las rocas, ¿sí? Si ellos miraban una jirafa, pues de pronto pues miraban ese animal exótico, pues hermoso, le llamaba mucho la atención, lo pintaban en la roca. No tan solo las jirafas, bueyes, elefantes, avestruces, hipopótamos. Esas son las palabras de Henry Lott, el etnólogo y explorador que rescató el patrimonio artístico de remotos pueblos que habitaron este maravilloso lugar. Ese lugar se llama, en ese lugar, o sea, no ante el mundo, sino ahí en ese lugar se llaman los dioses de las cabezas redondas. Refuerzan la fascinante hipótesis con multitudes indicios de distintas partes del mundo referentes a la posible intervención de seres del más lejano espacio en el remoto pasado del planeta Tierra. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando en la palabra de Dios? Ya les voy a responder. Estas pinturas son quizás un testimonio mudo de la visita de seres que llegaron desde las estrellas, seres de inteligencia superior, provenientes de algún rincón del universo. Nuestras mentes no están preparadas para asimilar lo que allí aconteció hace milenios o hace años. Así lo informa el etnólogo Henry Lott. Eso es lo fascinante de tener la palabra de Dios, porque nosotros sabemos qué está detrás de esa información arqueológica. El doctor, por decirlo así, Henry Lott, está afirmando y está diciendo que dentro de esas pinturas rupestres, los hombres de esa época pintaron dioses, pintaron seres extraterrestres, pintaron unos seres que venían de lejanos mundos o de estrellas lejanas y llegaron al planeta Tierra, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué llegaron al planeta Tierra? La palabra de Dios es muy clara. Aquí nos está diciendo, por medio de la palabra de Dios, que es muy hermosa, ¿sí? Por medio también del libro antiguo de Jacer, que esos extraterrestres o dioses que dicen ahí, que aparecen ahí en esa investigación, son los ángeles caídos, los hijos de Dios. Inclusive hay una pintura, si ustedes pueden observar, hay una pintura de esa época, en esa roca pintada, donde hay un hombre o un varón o un ser donde está agarrando a la fuerza a 3 mujeres. Las está ¿qué? Como llevando a la fuerza. Aquí nos está demostrando la arqueología que la palabra de Dios es verdad. Que la palabra de Dios es absolutamente la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo se llama el lugar? Tassili, Argelia, en el desierto de Sahara. O sea que el libro de Jacer dice, y también la palabra de Dios, nos está diciendo
que esos hijos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y en el libro de Jacer nos está diciendo que esos hijos de Dios eran jueces, regidores, llamados los vigilantes, ¿sí? Y se fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza, de acuerdo por su escogencia. Amén. Tenemos 15 minutos para poder terminar el estudio bíblico. Yo vuelvo y recalco el estudio bíblico de hoy. Se llama los Nefilim, ¿sí? Los ángeles caídos. Este estudio se basa entre quiénes eran los ángeles caídos y quiénes son también los Nefilim o los gigantes. Los ángeles caídos de acuerdo al Nuevo Testamento. Necesitamos que ustedes, nuestros hermanos en Cristo, vámonos a la segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Estamos hablando ángeles caídos de acuerdo al Nuevo Testamento. Ya sabemos que los ángeles caídos eran los hijos de Dios, pero hay teólogos, hay pastores, hay eruditos de la palabra que no están de acuerdo de que esos hijos de Dios sean ángeles. Ellos piensan que esos hijos de Dios son la descendencia de Seth y las hijas de los hombres son la descendencia de Caín. Y por eso nacieron gigantes. Pero aquí la palabra de Dios no está diciéndonos eso. Está diciendo que esos hijos de Dios son ángeles caídos. Amén. Los ángeles caídos de acuerdo al Nuevo Testamento. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es muy importante recalcar que aquí nuestro Dios no perdonó a esos hijos de Dios o a esos ángeles caídos, sino de una vez los envió o los arrojó ¿a dónde? Al infierno. Infierno en el griego, para que puedan entenderlo, o de pronto escudriñar esa palabra, significa en el griego tartarus, tartarosas. ¿Qué significa? Centro de la tierra. O sea, aquí nos está resaltando o nos está diciendo el Espíritu Santo que Dios no perdonó a esos hijos de Dios o a esos ángeles, ¿sí? O sea, los jueces, los regidores, los vigilantes, por haberse mezclado entre las mujeres o teniendo esa relación, ¿sí? Sexual, dañando el genoma humano,
Dios no los perdonó, sino que los arrojó al infierno. Y ese infierno, aquí en el griego, significa Tartarus. En español, centro de la tierra. Y la pregunta, ¿a qué distancia estamos desde la superficie de nuestra, o sea, del piso, del suelo, al centro de la tierra? Estamos a una distancia aproximada a 6.400 kilómetros. Vuelvo y repito, 6.400 kilómetros. El verdadero núcleo de la Tierra está a 6.400 kilómetros. O sea, donde está la lava. Porque inclusive encima, o sea, el núcleo, fuera de ese núcleo interno, hay otro núcleo. Y está aproximadamente a 2.700, 2.800 kilómetros para poder llegar al verdadero núcleo de la Tierra. O sea que en ese núcleo está el infierno. Amén. En el versículo 5 del mismo capítulo 2, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que aquí nos está recalcando o resaltando el Espíritu Santo que Dios no perdonó al mundo antiguo por sus maldades, pero solamente los que estaban en las sendas de justicia, los que estaban caminando con Dios, ¿sí? Los que no estaban en transgresión, Dios los salvó. Y esa única persona que estaba, ¿sí?, en ese camino era Noé, pregonero de justicia. ¿Y por qué en ese versículo nos está diciendo Dios que él era pregonero de justicia? Pregonero de justicia, para que los que no saben, significa en el griego kerús, con X, kerús, que significa predicador, heraldo. Eso quiere decir que Noé, en los tiempos de esa maldad, en ese tiempo o en esos años, por decirlo así, cuando estaba la maldad multiplicándose sobre la faz de la tierra, cada vez que el planeta se está multiplicando, cada día más hay más maldad, ¿sí? Comenzaron a apartarse de los caminos de Dios el hombre. Dios le dio la orden a Noé porque halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué significa eso? Que Noé tenía totalmente la genética limpia, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra gracia significa favor inmerecido o consideración. ¿Qué quiere decir eso? Que Noé estaba en los caminos de justicia, halló gracia ante los ojos de Dios. Dios le dijo a Noé, dígale a todos los hombres o al pueblo, ¿sí?, por decirlo así, que se arrepientan de todos sus pecados, porque se están pasando de los límites. Y yo no, un ejemplo, yo no los quiero destruir, ¿sí? Entonces necesito que usted, Noé,
hable con ellos, dígale que se arrepientan. Si no se arrepientan, yo voy a enviar un diluvio sobre la faz de la tierra. Por eso se llama pregonero de justicia. Justicia, ¿por qué? Porque era justo ante los ojos de Dios. Así como nosotros estamos hablando a las personas que nos escuchan, que si usted no está en los caminos de Dios, arrepiéntese de los pecados que está cometiendo. No lo dude más, no espere para mañana. Nosotros no somos perfectos. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, vino hace 2000 años, para que tú y yo y nosotros que estamos aquí presentes, seamos salvos por la gracia de Él. Por eso nuestro Dios dice, o nuestro Señor Jesucristo nos dice, así como estés, no importa, venga a mí, arrepiente de tus pecados, ¿sí? Y sea una nueva criatura, ¿sí? Pero no lo esperes más, no dudes más. Deje las cosas del mundo, deje la idolatría, deje el paganismo, deje las maldades, deje los robos, deje la prostitución, deje el licor, deje los cigarrillos. Dios en este momento te está diciendo, arrepiéntete, porque ya estamos en los tiempos del fin, ya estamos en los días de Noé. Amén. Amén. Bueno, terminamos a partir de terminamos este estudio hasta aquí. Este es la parte 2 de nuestro estudio de ángeles caídos, los Nefilim. Aquí estamos escudriñando la palabra de Dios, averiguando por medio del Espíritu Santo quiénes son esos ángeles caídos, quiénes son esos hijos de Dios y también quiénes son los gigantes. Gracias por compartir, gracias por haber asistido. Gracias por escuchar la palabra de Dios. No olvides que Dios te ama. Dios quiere que tú vengas al camino de Él, así como caminó Enoc, así como caminó Noé, así como caminó Elías, así como caminó Moisés, así como caminó Josué. Nosotros no somos perfectos, pero estamos haciendo todo lo posible por agradar a Dios, y también sabemos que en un día, en un tiempo no lejano, Dios va a enviar juicio sobre la tierra. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque la palabra de Dios nos está diciendo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, así como los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gracias por compartir con nosotros. También continuaremos con este estudio, o sea, la parte 3 de este estudio, la próxima semana, o sea, el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este estudio que hemos realizado por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, por abrirnos el entendimiento. Gracias, Padre Celestial, por también darnos ese discernimiento para poder distinguir entre el bien y el mal. Gracias, Padre Santo, y te pedimos por todas esas familias de todo el mundo que no han probado ni un bocado de comida en el transcurso de este día. También te pedimos por esas familias que están totalmente separadas de tu palabra, Señor. Y también te pedimos, Señor, por esas familias que estuvieron en tu palabra y ya no lo están. También te pedimos por todas las naciones del mundo, Señor, que en este momento están siendo destruidas por medio del comunismo, por medio de esos líderes perversos que están destruyendo lo más preciado tuyo, que son la familia, Señor. Porque la familia es totalmente bendecida por ti, Señor. Gracias, Señor. También te pedimos, Señor, y bendecimos al pueblo de Israel. Protéjalo de todo mal y peligro,
de todo desastre natural o ataques por parte del enemigo, Señor, porque nosotros sabemos que más adelante vendrán países, naciones a destruir tu nación, Señor, porque nosotros sabemos que el pueblo de Israel es la niña, es la hija de los ojos de Dios. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos a entender tu santa palabra. Y también te pedimos por todas esas personas que en este momento están escuchando, no endurezcas tu corazón. Dios te ama, Dios te está diciendo, arrepiéntate, venga a mi senda de justicia, venga a mi camino, yo te amo, por eso envíe a mi Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, porque si no fuera así, ya estuviéramos en el infierno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.